Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Aquí comenzando un nuevo video que, como han visto, eh, es sobre la pregunta de Dios, ¿no? Un tema problemático, creo que en todas las épocas, pero en la nuestra fundamentalmente es como que cualquier cosa mala que sucede es válido para negarnos la existencia de Dios o, o para negar sus atributos, ¿no? Eh, no sé, la culpa, cualquier persona que actúa mal, ya la culpa la tiene Dios, ¿no? Lo cual es un tanto paradójico, porque de repente se dice que Dios no existe, pero después a su vez, cuando alguien hace algo mal, dice, bueno, viste, como que la culpa al final la tiene Dios, o Dios dónde está, entonces es una paradoja, ¿no? Pero en fin, es un tema amplísimo, que requiere de mucho tiempo en temas específicos. Entonces ahora un poco lo que voy a hacer es presentar las preguntas, digamos, fundamentales que rondan en torno a una existencia, ¿sí?, de Dios. Y lo voy a hacer, por supuesto, desde la filosofía, o sea que eso significa que hablaremos de metafísica, de teodicea o de teología natural, no específicamente en la religión, ¿sí? Porque no es lo mismo hablar de Dios, del concepto de Dios, desde la religión, porque entonces es de una teología revelada, ¿sí? Es algo que en ese sentido lo divino, lo sagrado se revela, se muestra, ¿no? Por eso es la actitud del religioso, del creyente, siempre de adoración, ¿no? De pedir, de estar a la espera de lo que, de que esto divino se revele. Sin embargo, en la filosofía tiene que ver un poco a la luz de la razón, si es lo que yo puedo preguntarme, me hago preguntas, algunas lógicas, otras quizás sean ilógicas, pero en principio queremos razonar lógicamente y nos hacemos preguntas y tratamos de respondernos son a esas dudas que tenemos, ¿no? La pregunta que viene desde mucho tiempo, obviamente, es si Dios existe o no existe, ¿no? O es simplemente la invención de alguien o de algunos para dominar a la humanidad, ¿no? Y si existe, ¿quién es? ¿O cuál es su esencia? ¿Y cuáles son sus atributos? ¿Y por qué tenemos que doblegarnos frente a Él? ¿Por qué tenemos que esperar algo de Él? ¿Por qué tenemos que esperar una salvación? Etcétera, etcétera, etcétera. Viene un largo etcétera después de eso, ¿no? Bien, y a la luz de la razón, justamente la pregunta que nos podemos hacer es sobre el comienzo de lo que llamamos vida o el cosmos, porque de hecho fueron las primeras preguntas de los primeros filósofos, ¿no? El origen, los filósofos, ¿no? Cosmológicos, ¿no? Los primeros filósofos que se preguntaban sobre cosas cotidianas, como de por qué el Sol, ¿no? Más o menos hace siempre el mismo recorrido, de que claramente el recorrido lo hacemos nosotros, no el Sol, pero en fin, era la pregunta en esa época. Y hoy en día seguimos diciendo, de hecho, de que el Sol sale a tal hora y se pone a tal hora, y en realidad científicamente está demostrado que lo que giramos somos nosotros, no el Sol está siempre quieto, ¿no? Porque hay día, porque hay noche. De hecho, cotidianamente nosotros hablamos y hablamos mal, porque decimos, bueno, si le preguntara yo a cualquiera de ustedes cuántas horas tiene el día, y me va a decir el día tiene 24 horas, entonces, ¿y la noche cuánto tiene? ¿No? Entonces hablamos mal, ¿no? Y así por esos errores después caemos en errores mucho más graves. Pero bueno, ¿no? La pregunta era esa, ¿no? Un poco en el principio, de por qué existe la luz, por qué existe la noche, por qué el sol sale a tal hora, se pone a tal hora, por qué hay una cierta rutina, por qué hay un cierto orden, este, porque hay un poco también lo que, ¿no? Una multitud de seres o de entes, ¿no? Plantas, animales, ¿por qué existimos nosotros? ¿No? Y por qué dentro de todo lo que existe nosotros somos por ahí lo que nos preguntamos, por nuestra esencia, queremos saber quiénes somos, de dónde venimos, y ensayamos ciertas respuestas, ¿no?
¿Y por qué la necesidad de hablar de una metafísica? ¿Por qué hablar de algo que está fuera del mundo? ¿Sí? Bueno, son preguntas que vuelvo a decir, dejo planteada para un poco abrir un poco el debate, ¿sí? Y no empezar a dar respuesta antes de hacer preguntas, ¿no? Porque por ahí muchas veces, pues de hecho nuestra época está muy acostumbrada a que nos den soluciones, de hecho, a problemas que ni siquiera tenemos, ¿no? Y es mucho más importante que nos den el problema y nos den la posibilidad de poder solucionarlo nosotros, ¿no? Porque por ahí quizás alguno de ustedes se ha hecho estas preguntas o no, y a partir de estas preguntas por ahí puede ensayar una respuesta lógica, formal quizás, y que nos ilumine a todos, ¿no? Todos los que nos hacemos estas preguntas, obviamente, ¿no? Porque si estas preguntas las hacemos a un empirista, ¿sí? A los filósofos empiristas, que creen que solamente existe lo que vemos, ¿sí? Y nada más, entonces van a decir que la pregunta es absurda, ni siquiera tiene sentido hacer esa pregunta, ¿no? Pero si yo estoy planteando estas preguntas, le estoy trayendo a ustedes el tema, me paro justamente del otro lado. Yo creo sí que existe algo más allá ¿no? Más allá de lo que vemos, ¿sí? En las personas, más allá de lo que vemos, existe algo, que es lo que llamamos alma, por lo general, ¿no? Lo que se llama esencia también, ¿no? O incluso lo que algunos llaman el yo, ¿no? Pero en principio eso que llamamos alma fundamentalmente es metafísica, ¿no? No lo podemos demostrar científicamente, no que eso existe. Y creo que las cosas tienen, un poco tomando a Immanuel Kant, que decía que está el fenómeno y lo noumeno, ¿no? El fenómeno es todo aquello que podemos ver y lo noumeno es aquello que no podemos ver, ¿no? Aquello que por más que nos preguntemos no lo podemos demostrar, y entonces no podemos decir al otro, mira, acá está lo noumeno, esto es lo que no estaba viendo vos y ahora lo puedes ver y podemos entonces convencerte de algo, ¿no? Pero sí, de hecho el mismo Kant decía, ¿viste? No puedo, en ese sentido sería agnóstico, ¿no? No puedo demostrar de que algo divino, de que Dios exista, pero sí vivimos como si existiera, ¿sí? Y en ese, me hago yo la pregunta sobre justamente lo que planteo, ustedes la preguntan ese de vivimos como si existiera, ¿no? Entonces, ¿qué significa si vivimos como si existiera? ¿Que vivimos con una confianza en lo divino o vivimos con miedo? Porque no es lo mismo confiar en algo y contar con esa ayuda a hacer algo por miedo a qué, ¿no? Sí, por miedo al castigo, ¿no? Por miedo al castigo del fuego eterno, obviamente, porque está el concepto del infierno, ¿no? O el concepto de ir a la gloria eterna, que sería lo que se denomina cielo, ¿no? Entonces, esas son preguntas que a mi entender hay que hacerse, ¿no? A lo largo de la historia, distintos filósofos han aportado, ¿no? Su punto de vista, su perspectiva, ¿no? Tenemos a Platón, que habló del mundo de las ideas, que era el mundo perfecto, ¿sí? Y que el cuerpo era la cárcel del alma, ¿sí? Entonces nosotros necesitábamos morir para que nuestra alma, que es lo más puro, se libere y vuelva, digamos, a ese lugar perfecto, ¿no? Por ahí Heidegger dice que nosotros somos un poco como una langosta que salta inútilmente porque nunca puede llegar, ¿no? Hacia el otro lugar. Entonces, todos los días buscamos de alguna manera encontrar ese lugar perfecto, ese lugar sagrado y no podemos, ¿no? Fue Leibniz quien ensayó un poco, que creó la teodicea, que es la defensa de Dios, ¿no? Él trata de defender diciendo que este es el mejor de los mundos posibles, ¿sí? Que Dios en su infinita sabiduría vio todo, todas las posibilidades de mundos y este es el más perfecto de todos, ¿sí? Entonces otro mundo más perfecto que este no puede haber, ¿sí? Según el concepto de Leibniz, y de ahí es que escribe su teodicea, ¿no? Obviamente que todavía al día de hoy se sigue hablando, ¿no?
Mira, podemos estar de acuerdo o no, pero que se lo cita y que es el punto donde de última se cae siempre. No sé ustedes qué piensan. Este es el mejor de los mundos posible, podría ser más perfecto, podría que no. Creen que existe un ser divino, algo sagrado, un ser llamado Dios, que organiza todo, o simplemente fue creado esto por no sé, díganme ustedes, ¿no? Este, Hoy en día, de hecho, se cree mucho en que el universo, el cosmos, inició con el Big Bang, que es una explosión, ¿no?, que se dio. Ahora, la partícula que existió, de dónde sale? ¿No? Que es la pregunta, ¿no? La ciencia nos dice, miren, el comienzo fue acá, en una partícula que explotó y se sigue expandiendo, y por eso es que sigue creciendo, digamos, el universo, ¿no? En cierta manera. Por eso es que deviene en todo lo que hoy conocemos, ¿no? Se sigue expandiendo, sigue creciendo, pero llegará un momento en que todo, quizá no sea el ejemplo más apropiado, pero imagínense inflar un globo, ¿no? Está inflando un globo, se infla, hasta que llega un momento que explota y se terminó todo. O sea que todo volverá a ser, no sé, ceniza, volverá a ser una partícula, no sé. Pero en principio por ahora, digamos, la teoría más acertada que tenemos o que más se cita y que por ahí creo que la mayoría de las personas adoptan y están de acuerdo es el concepto del Big Bang, ¿no?, de la explosión, que de hecho fue postulada por un sacerdote, ¿sí? O sea, una persona creyente. El concepto, un tema que siempre, digamos, está como negativo, que se utiliza en contra del concepto de un Dios, porque decir, si hay un Dios es que el Dios es bueno, es eterno, ¿sí?, es todopoderoso, ¿sí?, y omnipresente, o sea que está en todos lados, ¿sí? No se dice, bueno, sí, si es así, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Sí? Bueno, con el tema del mal, que también en todos estos temas voy a ir después haciendo videos específicos de temas concretos, y el tema del mal es un tema muy amplio y muy lindo para pensarlo, pero tenemos que diferenciar entre lo que sería el mal natural, ¿sí?, el mal de la naturaleza, ¿sí?, que nacen ciertos animales. Si uno piensa, por ejemplo, en un bosque, ¿no? O sea, hay animales que nacen y van a morir al poco tiempo porque van a ser devorados por los otros, ¿sí? Entonces nacen básicamente, es naturalmente destructivo, ¿no? Se autodestruye, digamos, ¿no? Pero en son de prolongar la especie, ¿no? Así se da. Es un mal natural, como por ejemplo, no sé, un tsunami, una tormenta fuerte, una inundación, ¿no? La mayoría son males naturales, pero también tenemos el mal metafísico y luego tenemos el mal moral, ¿sí?, que a mí me gusta mucho hablar del mal moral porque ahí sí que eso toca al ser humano, a la libertad del ser humano, ¿sí? Porque si el ser humano tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, tiene la capacidad de decir, bueno, ¿qué camino tomar? Frente a cualquier circunstancia tenemos la libertad de elegir, ¿sí? Hasta en las situaciones más horrendas que nos toque vivir, podemos decir hacer el bien o hacer el mal, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión del bien moral o el mal moral, ¿sí?, que podemos elegir, donde tiene mucha importancia la libertad humana, eso es importante pensarlo. Y con respecto a que, viste, si existe el mal en el mundo, entonces todo eso se usa siempre en contra de la existencia de Dios, como que Dios no existe porque existe el mal. Pero si Dios no existe y por eso existe el mal, entonces ¿de dónde sacamos el concepto de bien nosotros? ¿Cuál es el parámetro para las cosas del bien? ¿Por qué decimos que hay bien en el mundo? ¿Por qué decimos que algo está mal y algo está bien? Cuando decimos esto está bien, ¿de dónde lo sacamos entonces? ¿Sí? Eso es como pregunta.